Buen día. A continuación, revisaremos el tema de los subcontratos de mano de obra en el sistema ERP AdControl. Para esto, nos ubicaremos en el menú Planeación y accederemos a la opción de Contratos. Esta ventana nos permitirá capturar contratos de cualquiera de las modalidades que se verán a continuación. En la parte superior, la fecha es flexible, podemos asignar la fecha que deseemos. El folio nos permitirá el sistema consultar contratos existentes de diferentes proyectos a los cuales tengamos permiso. Y si es un contrato de obra nuevo, pues simplemente el botón nuevo limpiará la información para predeterminar la captura de un nuevo subcontrato. El proyecto es un tema importante, debemos seleccionar un proyecto con el cual vamos a trabajar. Para nuestro ejemplo elegiremos el proyecto 2, que es un control de partida por PU. A continuación nos indica el sistema qué modalidad de contrato vamos a seleccionar. Contratos al 100% de las actividades, contratos de solamente mano de obra o contratos de tipo destajo, que no es más que la asignación de estas actividades o estos conceptos a una persona propia de la empresa, por ejemplo a un jefe de cuadrillas o a un residente, simplemente para poder llevar un control también de estimaciones de avance de obra, aunque propiamente pues esta persona no es un tercero de la empresa. Cualquiera de las tres modalidades es válida en el sistema y de acuerdo a lo que seleccionemos, el sistema nos filtrará los conceptos disponibles bajo cualquiera de esas tres modalidades. Recordando que para liberar los conceptos a subcontratar, pues lo tendremos que realizar desde el menú Presupuestación y accediendo al presupuesto de ejecución, como se vio en un tutorial anterior. A continuación seleccionaremos entonces a qué persona o a qué empresa asignaremos las actividades. El sistema nos mostrará solamente los contratistas, en este caso nos muestra el catálogo de proveedores, a los proveedores en específico que estén seleccionados como subcontratistas en su detalle. Para poder ustedes dar de alta un nuevo contratista, pues existe también la opción de revisar sus tutoriales o en el menú catálogos podrán dar de alta los nuevos contratistas en mantenimiento de proveedores seleccionando que esos proveedores son subcontratistas en el detalle de cada uno de ellos. Elegiremos en este caso un contratista de la base de datos al contratista XYZ al cual le asignaremos las tareas. A continuación el sistema nos indicará los rangos de fechas de nuestro contrato. Por ejemplo, el contrato abarcará del 12 al 30. En las observaciones es recomendable pues agregar algún comentario que a ustedes les sirva para ubicar rápidamente sus contratos. En la parte inferior podemos elegir los diferentes conceptos que forman parte del contrato de acuerdo a la modalidad que se haya elegido de la forma de contratación. Para poder elegir los conceptos nos desplazamos hasta el campo de color blanco del concepto y con un clic el sistema desplegará los conceptos que se encuentran disponibles a ser subcontratados, pues bajo la modalidad del 100% de contrato. Nos indicará el sistema que del total presupuestado hay una cantidad disponible a contratar, indicada al final de este grid de información. Por ejemplo, para hacer este contrato, realizaremos las actividades de estructuras, asignaremos la losa de cimentación y el suministro de pisos y losas a este contratista. Seleccionamos los conceptos e inmediatamente el sistema los considerará dentro del contrato. Si queremos seleccionar más conceptos, simplemente nos desplazamos hasta el último renglón en blanco y con un clic podremos elegir los demás conceptos que queremos que formen parte del contrato. Por default el sistema nos asigna la cantidad tope de ese concepto para ser subcontratado, pero esto es flexible. Nosotros podemos indicarle cantidades menores del concepto porque este contratista solamente realizará estas cantidades en metros cuadrados de estos conceptos. La diferencia pues podría ser asignado al mismo contratista en un nuevo contrato o a otro contratista pues en diferentes contratos que se realicen más adelante. Los costos es un tema muy importante ya que el sistema nos permitirá ser flexibles con el manejo de los costos ya que nos propone un costo tope de acuerdo al presupuesto de ejecución. Si tenemos activada la opción de que podemos excedernos en los costos, podemos manipular estos costos por arriba del costo tope o si negociamos con nuestro contratista costos menores, pues podrá ser aceptado sin ningún inconveniente. Por ejemplo, estoy manipulando los costos menores al costo tope del presupuesto. Esto nos da un gran total del contrato, el cual pues todavía podemos continuar agregándole más datos complementarios.
Para esto nos ubicaremos en la pestaña siguiente, datos complementarios de nuestro subcontrato. Podemos indicar aquí que del total del contrato podemos negociar con el contratista un anticipo entregado, indicando el porcentaje del anticipo y también pues del fondo de garantía que se le puede retener en las estimaciones, ya sea que se indiquen directamente porcentajes o montos específicos de anticipo o de fondo de garantía, con la opción de activar o desactivar la captura del porcentaje, o si lo desactivamos podremos capturar los montos. A la derecha nos mostrará el sistema un resumen del contrato una vez que ya haya sido autorizado. Es decir, cuando ya empecemos a realizar estimaciones, nos indicará los totales estimados, los anticipos que se han ido entregando y amortizando al contratista, los fondos de garantía retenidos y devueltos, los totales también de descuentos que puede haber tenido en las estimaciones, cuánto le hemos dado de pagos al contratista y cuánto nos queda por pagarle de este contrato en específico. En la parte inferior podemos agregar algunas firmas útiles para la impresión de los reportes. Las siguientes pestañas nos mostrará si el contratista ya entregó su factura de anticipo, en este caso todavía estamos realizando el contrato, y en el caso de las estimaciones, la pestaña estimaciones nos mostrará una a una las diferentes estimaciones que haya tenido el contratista vinculadas a este subcontrato. Datos para contratos simplemente son datos informativos útiles para la impresión de los reportes. Si finalmente estamos de acuerdo con nuestro contrato, procederemos a guardarlo en la parte inferior, confirmando los datos. Inmediatamente el sistema hará asignado un folio a nuestro contrato y estará disponible para poder adjuntarle documentos, archivos adjuntos a anexos a nuestro contrato. Podremos cancelar el contrato de ser el caso, en la parte inferior está el botón de cancelar, o podremos, mientras no esté autorizado, pues podremos hacer modificaciones al mismo, agregando más cantidades, modificando costos, agregando más conceptos a nuestro contrato. Este contrato, al cerrarlo, está ya guardado en el sistema con ese folio y podremos consultarlo rápidamente accediendo directamente desde el menú Planeación a la ventana de Mantenimiento de Contratos. En esta ventana podremos indicarle al sistema por rango de fechas o toda la información que nos muestre los diferentes contratos que se han ido dando de alta en el sistema. Y aquí visualizamos que en el proyecto 2 hay un contrato no autorizado todavía, el contrato número 10 del contratista que se indica aquí, el contratista XYZ, por estos importes que se han estipulado en el contrato, dándonos más información, pues en el caso de los anticipos que se hayan pactado, también si ya se retuvieron o amortizaron anticipos y fondo de garantía, y también cuánto se ha pagado de este contrato hasta el final de las columnas. Si queremos más información de nuestro contrato, simplemente con doble clic sobre cualquier lugar de este concepto o de este contrato, se abrirá una ventana flotante indicándonos el contrato con sus conceptos detallados y sus datos complementarios que se indicaron al momento del alta del contrato. Finalmente, con nuestro contrato visualizándose, pues podremos realizar la autorización del mismo. Si se autoriza este contrato, pues permitirá en el sistema continuar su flujo, es decir, la captura de las estimaciones que se vayan haciendo a lo largo del tiempo de este contrato, o la captura pues también de la factura del anticipo en el caso que recibamos una de ellas por parte de nuestro contratista para ser pagada. Para realizar la autorización accedemos a nuestro contrato y en la parte inferior, si tenemos el permiso del usuario, permitirá confirmar la autorización del mismo, lo que permitirá cerrar o bloquear el contrato para evitar su manipulación. Un contrato autorizado ya no podrá ser modificado a menos que se desautorice y ya pueda ser editado. Esta información entonces pues nos permitirá el manejo de contratos en el sistema bajo la modalidad de subcontratos al 100%, subcontratos de tipo mano de obra o subcontrato de tipo destajo, como se comentó hace un momento, siendo esta la funcionalidad de los subcontratos en el sistema ERP AdControl.